El chico levantó su trozo de madera, proclamando con fervor la supremacía de los magos sobre la humanidad. Para él, aquellas figuras legendarias eran los gobernantes absolutos de todo. Explicó que estos seres eran nobles y caballeros, herederos de poderes ancestrales, mientras su amiga interpretaba el papel del monstruo a ser derrotado. En el calor de la escenificación, sin embargo, el joven héroe calculó mal el movimiento de su arma improvisada. El bastón de madera descendió con fuerza, golpeando de lleno la frente de la pequeña compañera de juego. Mientras la niña gritaba de dolor e indignación, el chico solo se rió, encontrando graciosa la situación. Al fondo, sin embargo, rumores sobre un monstruo real comenzaban a circular. La chica protestó contra la injusticia del golpe, pero la atención de ambos fue pronto desviada por la aproximación de una figura respetable. El abuelo apareció acompañado por otros adultos. Mientras los niños lo saludaban, los mayores discutían en voz baja sobre una criatura avistada en la entrada del pueblo la noche anterior. La conversación seria de los adultos y la mención de un peligro real instantáneamente capturaron la curiosidad de los dos niños. En la imaginación fértil del niño, las historias sobre magos y poderes místicos cobraban vida, proyectando figuras divinas e imponentes. Entusiasmado con las historias y los rumores recientes, el protagonista se volvió hacia el anciano, buscando confirmar la veracidad de aquellas leyendas. El viejo hombre, sin embargo, lanzó una mirada que mezclaba seriedad y una punta de preocupación al oír la indagación del nieto. A pesar de la tensión evidente entre los adultos, el niño insistió en el asunto, gesticulando con entusiasmo delante de su familia. El anciano se mantuvo quieto por un instante, la expresión pesada indicando que el asunto no era mera broma de niño. La realidad era que la bestia avistada no era un mito, sino una monstruosidad aterrorizante envuelta en sombras y relámpagos. Ante la gravedad de la situación, la mujer jaló a la niña para un abrazo protector, temiendo el peligro que rondaba el pueblo. El chico sintió el peso del momento, el sudor frío denunciando su nerviosismo ante la situación que había creado. Mientras tanto, la niña recibía un gesto de consuelo, aunque el susto y el dolor aún estaban estampados en su rostro infantil. El abuelo, en silencio, se agachó para recoger el objeto que causara el incidente, retirando el arma del alcance de los niños. Al lado de ellos, uno de los hombres observaba la escena, incapaz de esconder su propia tensión y preocupación con lo que aquello podría significar. El anciano sujetó el trozo de madera con firmeza, su mirada transmitiendo una seriedad severa que dispensaba cualquier palabra en aquel instante. Lejos de allí, el paisaje se abría en un valle tranquilo, donde la vida parecía seguir un ritmo mucho más pacífico e iluminado. La brisa suave acariciaba el pelaje de las criaturas que descansaban despreocupadas bajo el sol, aprovechando la calma. Allí estaba Turán, el pastor, aprovechando la paz del campo para echarse una siesta merecida al lado de su rebaño y de su perro fiel. El joven de cabellos plateados abrió los ojos lentamente, aún medio aéreo, despertando de su descanso improvisado con una expresión de tedio. Cercado por las ovejas que balaban suavemente a su alrededor, permaneció tumbado, sin demostrar la menor prisa de levantarse para el trabajo. El rebaño continuaba pastando tranquilamente por el vasto campo verde, ajeno a cualquier preocupación más allá de la hierba fresca. La propiedad rural permanecía silenciosa, bañada por la luz del día, sugiriendo una rutina monótona y aislada del resto del mundo. Convencido de que merecía más algunos minutos de ocio, Turán se acomodó nuevamente, decidido a ignorar sus responsabilidades y volver a dormir. Sin embargo, la tranquilidad del pastor duró poco. Algo interrumpió su paz, forzándolo a abrir un ojo y encarar la realidad. El viejo maestro ya estaba de pie a su lado, reprendiéndolo inmediatamente por su pereza y falta de actitud en pleno día de trabajo. El anciano observó la escena con una mirada severa, claramente insatisfecho con la actitud irrespetuosa que presenciaba. El joven de cabellos blancos, por su parte, se mantenía tumbado en la hierba, exhibiendo una sonrisa despreocupada y provocadora. Indignado, el viejo lo confrontó sobre el intento furtivo de apropiarse del rebaño, cuestionando su honestidad. El muchacho, no obstante, permaneció en silencio, recostado confortablemente en el animal,
como si la bronca no fuera con él. La paciencia del anciano finalmente se agotó, y él ordenó a los gritos que el intruso desapareciera de allí inmediatamente. La expresión relajada del muchacho desapareció por un instante, sustituida por una mirada intensa y afilada. Él decidió entonces levantarse, sacudiendo el polvo de las ropas mientras el viejo aguardaba su reacción. Antes de partir, sin embargo, el joven extendió la mano para acariciar la cabeza de la oveja que pastaba tranquilamente. Él sonrió para el animal con una gentileza genuina, ignorando completamente la tensión del momento. Enseguida, dio la espalda al anciano y comenzó a caminar en dirección a las montañas. El anciano permaneció en su lugar, cerrando los ojos y suspirando, exhausto por la discusión infructuosa. El muchacho continuó su camino, alejándose del pasto sin demostrar arrepentimiento alguno. Una sonrisa maliciosa, sin embargo, curvó los labios del joven mientras se distanciaba. Él lanzó una mirada de soslayo hacia atrás, demostrando que la expulsión no había afectado su confianza. Con una sonrisa presuntuosa, el muchacho se despidió del rebaño y dejó al anciano furioso atrás. La mirada del joven pastor estaba tranquila, perdida en pensamientos mientras observaba el día pasar. Una de las ovejas se acercó curiosa, rozando el hocico en el bastón que él mantenía siempre cerca. Él caminaba con pasos firmes y ritmados por la hierba, acostumbrado a aquella rutina pacífica. Mientras guiaba el rebaño y a su perro, el muchacho reflexionaba sobre la probabilidad de que, quizás, aquellas vidas nunca fueran nada más que comunes. Una sonrisa resignada surgió en su rostro. Él parecía haber encontrado paz en la simplicidad de aquel destino. De repente, el aire cambió. El joven inspiró profundamente, captando un olor que no pertenecía a la calma del campo. Su pupila se contrajo. El instinto de supervivencia despertó instantáneamente, barriendo cualquier rastro de tedio. Él levantó la cabeza, tenso, buscando el origen de aquella perturbación invisible que se aproximaba. El viento sopló con violencia entre los árboles, agitando el bosque y trayendo consigo un sonido amenazador. El pastor interrumpió su caminata bruscamente, afirmando los pies en el suelo de tierra batida. Parado en el sendero, él miró alrededor, consciente de que la tranquilidad del pastoreo había acabado. Sin aviso, una criatura monstruosa irrumpió de la espesura, avanzando con velocidad letal en su dirección. El muchacho, sin embargo, no retrocedió. Un aura intensa envolvió su cuerpo, revelando que él estaba lejos de ser una presa fácil. Cuando la fiera atacó, él se movió con precisión, esquivando las garras mortales por un tris. Con una sonrisa confiada en los labios, él giró su honda, listo para transformar la defensa en un contraataque devastador. La bestia avanzó con furia salvaje, lista para destrozar cualquier cosa en su camino. El joven, no obstante, mantuvo la calma. Él preparó su honda, calculando fríamente la distancia y el tiempo de reacción. El arma giró, cortando el viento con violencia. Él acumuló el momento necesario para un contraataque decisivo. Afirmando el paso, él ancló su base en el suelo. Toda la fuerza del cuerpo sería transferida para aquel único movimiento. Su foco se estrechó hasta que nada más existiera además del blanco. La concentración era absoluta antes del disparo. Con un chasquido seco, el proyectil fue liberado. La energía se disparó, manifestándose como un haz de luz destructivo. El ataque cruzó la distancia en un abrir y cerrar de ojos, interceptando la embestida del monstruo con poder bruto. La colisión fue violenta, explotando el terreno y levantando una cortina impenetrable de detritos. El depredador, súbitamente, conoció el miedo. La sombra de la muerte se cernió sobre la criatura antes de que ella pudiera reaccionar. El impacto fue avasallador, prensando la bestia contra la tierra con una presión aplastante. El objetivo del muchacho había sido claro desde el inicio: la cabeza. El golpe fue fatal, terminando el combate instantáneamente. El polvo comenzó a asentarse. El joven permaneció inmóvil, cerciorándose de que la amenaza había realmente cesado. Él analizó el cuerpo inerte de la criatura. Aquella había sido la primera vez que usaba tal técnica en un monstruo real, y la eficacia fue absoluta. Ante la brutalidad del resultado, él consideró la necesidad pragmática de ocultar el cadáver destrozado en algún lugar remoto.
El muchacho suspiró, aliviando la tensión del momento. A pesar de la victoria fácil, la sangre en su rostro era un recordatorio de la violencia del combate. El muchacho se sumergió profundamente en sus recuerdos, recordando un momento crucial de su infancia. En aquella época, la magia parecía natural. Sin embargo, la voz de su madre interrumpió el juego, llamándolo para una conversación seria. Él tenía apenas 10 años. El niño controlaba diversos objetos en la despensa con su aura, divirtiéndose con sus dones extraordinarios. Con una sonrisa inocente, el chico escuchó la pregunta de ella. La mujer quería saber si él deseaba permanecer a su lado por mucho tiempo. Turan, sin embargo, impuso una condición innegociable. Ella exigió que él prometiera jamás utilizar aquel poder a partir de aquel día. Ignorando la gravedad de la petición, el niño corrió alegremente hacia la figura materna, llamándola por su nombre. La expresión de Turan cambió bruscamente. El pánico se apoderó de su rostro al ver la persistencia de la magia del niño. La mujer actuó de inmediato, sujetando físicamente la madera flotante para forzar la interrupción de aquel fenómeno sobrenatural. Tan pronto como su concentración se rompió, los objetos cayeron al suelo. Turan se arrodilló, encarando al chico con seriedad. El joven sintió el toque de ella y el cambio en el ambiente. La confusión reemplazó su sonrisa anterior al percibir la tensión. Las herramientas y la leña, antes animadas por su poder, ahora yacían inertes y sin vida sobre el entarimado. Ella lo miró con una mezcla de súplica y miedo, intentando hacer que el niño comprendiera el peligro que corría. El niño escuchó atentamente. Turan comenzó a narrar una historia antigua, pidiendo que él jamás olvidase aquellas palabras. La memoria de aquel día permaneció vívida. Él recordó la leyenda que ella contó sobre el origen de todo. La madre describió una entidad divina y dorada, aquel que descendió de los cielos para salvar a la humanidad antigua. El bastón se deslizó de las manos de Turan, chocando contra el entarimado de madera. El sonido seco resonó, marcando una interrupción abrupta en el momento. La mujer giró el cuerpo rápidamente, alertada por algo que exigía su atención inmediata. La tensión se apoderó de su postura. Una sombra del pasado parecía flotar sobre ellos, contrastando la figura severa de un anciano con la inocencia aparente del chico en aquella memoria. El niño, sin embargo, mantenía una expresión neutra. Sus ojos grandes observaban todo, sin comprender totalmente el peso de aquella atmósfera. Turan, por otro lado, no conseguía esconder el shock. Su boca entreabierta y la mirada fija revelaban que ella temía lo que estaba por venir. De vuelta al presente, el protagonista observaba el exterior a través de la ventana de la cabaña. El silencio de la mañana parecía cargar un presagio. Él apartó la cortina con un movimiento sutil de la mano. Necesitaba confirmar el origen de la perturbación que sintiera aproximarse. A través del cristal, sus ojos fríos analizaron el escenario. El joven no parecía sorprendido, solo resignado con lo que veía allá afuera. La ventana enmarcaba la tranquilidad aparente del lado de fuera, pero él sabía que la paz de aquel refugio había sido quebrada. Golpes violentos estremecieron la puerta de entrada. Alguien del lado de fuera exigía su presencia a gritos, sin ninguna paciencia. El muchacho se apoyó en el marco, escuchando la conmoción. Su expresión era de puro desinterés, como si aquella agresividad fuese apenas una molestia trivial. Un grupo de hombres aguardaba en el patio, con posturas amenazadoras y pedazos de madera en las manos. La hostilidad en las miradas de ellos era evidente. Ante aquella recepción furiosa, la única respuesta del joven fue un bostezo largo. Él parecía más aburrido que intimidado por la multitud. El protagonista caminó hacia afuera, yendo calmadamente al encuentro del grupo. Su actitud relajada contrastaba con la tensión rígida de los hombres frente a él. Sin perder tiempo con palabras, uno de los hombres avanzó y agarró el cuello del muchacho con violencia. La confrontación física había comenzado. El hombre gritó acusaciones furiosas, culpándolo por haber abandonado a alguien para ser devorado por monstruos. Para enfatizar su rabia, el aldeano apretó el cuello del joven, manteniéndolo preso bajo su dominio físico mientras exigía respuestas. Detrás del agresor, el restante del grupo aguardaba. Ellos sujetaban armas improvisadas, unidos por el juicio silencioso y por la hostilidad. La acusación era clara y cortante.
Ellos creían que la cobardía le había impedido luchar contra la fiera cuando fue necesario. Sin embargo, el joven no demostró miedo. Una sonrisa de escarnio surgió en su rostro mientras él encaraba la situación con total indiferencia. Aquella reacción arrogante fue la mecha. La furia del hombre explotó al percibir que no estaba siendo tomado en serio. Perdiendo el control, el aldeano asestó un puñetazo poderoso, decidido a castigar aquella insolencia con violencia bruta. El golpe, no obstante, encontró apenas el vacío. El joven esquivó con facilidad sobrenatural, moviendo la cabeza en el último instante. Él avanzó casualmente en dirección al grupo armado, ignorando completamente al hombre que acababa de atacar. Su expresión permanecía tranquila, casi aburrida, como si aquella emboscada peligrosa no pasase de una molestia menor. El agresor inicial, llevado por el impulso del propio puñetazo fallido, perdió el equilibrio y se desplomó humillado en la hierba. Sin dudar, otro hombre del grupo aprovechó la oportunidad y corrió para atacar por la espalda, blandiendo un bastón de madera. El joven reaccionó instantáneamente. Su mano interceptó el ataque con precisión, sujetando el pulso del hombre y parando el arma en el aire. La fuerza aplicada fue tanta que la madera crujió y se partió por la mitad. El atacante se atragantó, impactado con la súbita demostración de poder. Aprovechando la sorpresa del enemigo, el joven giró el cuerpo y respondió al ataque con un movimiento fluido y devastador. En el pasado, el joven esquivó el ataque con una agilidad sobrenatural, haciendo que el golpe del adversario solo cortara el aire. La fuerza del contraataque fue tal que las armas de madera de los oponentes volaron lejos, girando descontroladas por el cielo. El agresor cayó pesadamente en el césped, derrotado y gritando de dolor por el impacto inesperado. En pocos instantes, el chico de cabello blanco era el único de pie. Se limpió las manos con indiferencia, rodeado por los cuerpos de los otros niños que gemían en el suelo. El joven soltó un suspiro, pareciendo aburrido y decepcionado con la falta de desafío que aquella pelea proporcionó. Percatándose de la situación, una de las mujeres de la aldea intentó apaciguar los ánimos nerviosamente, inventando excusas para alejarse de allí con los otros. De vuelta al presente, el protagonista se puso su abrigo en el silencio de la cabaña, preparándose para comenzar el día. Él sujetó los lazos de su ropa, perdido en pensamientos momentáneos mientras terminaba de arreglarse. Sin embargo, el muchacho decidió dejar el accesorio de lado, dejándolo caer descuidadamente sobre la silla de madera. El joven cerró los ojos por un instante, respirando hondo como si buscara paciencia o sintiera un cambio en el aire. La calma, no obstante, fue quebrada. Golpes pesados e insistentes resonaron súbitamente en la puerta de entrada. Alguien del lado de afuera golpeaba la madera con urgencia y violencia, exigiendo atención inmediata. Irritado con la interrupción ruidosa, el protagonista abrió la puerta bruscamente, listo para confrontar a quien fuera. La luz del día reveló a un hombre corpulento y bien vestido parado en el umbral, mirando al joven de arriba a abajo. El visitante, con el rostro marcado por el tiempo, parecía aliviado y visiblemente emocionado al finalmente encontrar a quien buscaba. El joven encaró al visitante, intentando procesar la situación. La confusión estaba estampada en su rostro ante aquella figura inesperada que surgiera a su puerta. El hombre corpulento permaneció parado, con una expresión seria y expectante. Él parecía aguardar un pedido de disculpas, o tal vez estuviera allí para cobrar alguna actitud específica. No obstante, la mirada del protagonista se tornó analítica. Él examinó al extraño minuciosamente, evaluando si aquel visitante se portaba de manera adecuada o si representaba una amenaza real. Su atención recayó inmediatamente sobre la cintura del hombre. A diferencia de los juegos de niños, aquel sujeto cargaba una espada de verdad, indicando que no era un aldeano común. La tensión en el aire fue súbitamente quebrada por un sonido vergonzoso. El estómago del visitante rugió alto, revelando una necesidad física mucho más urgente que cualquier confrontación o diálogo. Ante aquello, el joven no pudo evitar un suspiro de resignación. La postura defensiva necesitaba ser dejada de lado momentáneamente ante aquella situación patética. Él decidió abrir las puertas de su casa. Invitó al extraño a entrar, entendiendo que ninguna conversación productiva acontecería mientras aquella hambre no fuese saciada. La mesa fue servida con lo que había disponible.
Panes, sopa y carne fueron dispuestos, ofreciendo un banquete simple, pero sustancial. El visitante no perdió tiempo con etiquetas. Él atacó la comida con voracidad salvaje, devorando pedazos enteros de pan, como si no comiese hace días. El protagonista observó la escena en silencio, con la cuchara suspendida en el aire. El hambre desesperada de aquel hombre era impresionante y dejaba poco espacio para cualquier interacción social. Para acompañar la comida pesada, el hombre volteó la jarra de una sola vez, tragando el líquido con la misma intensidad bruta con que masticaba. El joven, por su parte, bebió su contenido con calma y civilidad. Él esperaba pacientemente que el frenesí alimentario del otro terminase para entender el propósito de aquella visita. Mientras lo observaba, el protagonista se mantuvo atento. Incluso durante la comida, él continuaba analizando el comportamiento del invitado, buscando pistas sobre su identidad. La atención, con todo, se desvió hacia el ambiente alrededor. La mención de una figura femenina trajo a colación la imagen de un lecho vacío, sugiriendo una preocupación con alguien que debería estar allí. El visitante limpió el sudor de la frente, finalmente saciado. La comida parecía haber calmado la desesperación de su estómago y restaurado un poco de su compostura. Mientras el invitado recuperaba el aliento, el joven permaneció junto a la estufa. Él garantizaba que hubiese comida suficiente para mantener aquella hambre voraz bajo control. El hombre examinó un pedazo de carne seca con aprecio. Con el humor visiblemente mejorado después de alimentarse, él comenzó a entablar conversación sobre el pasado. El protagonista escuchaba atentamente, captando cada palabra del extraño mientras mantenía sus manos ocupadas con las tareas de la cocina. El visitante confirmó sus sospechas con un tono de aprobación. El joven, sin embargo, se mantuvo de espaldas, procesando la información que acababa de recibir. Sin perder tiempo con formalidades, el hombre llevó el alimento a la boca, listo para continuar su comida rústica mientras hablaba. El joven se giró para observar a su invitado peculiar. Había algo en aquellas palabras que despertaba una memoria antigua e inquietante. De repente, una realización alcanzó al protagonista. La expresión en su rostro se endureció, transformando la curiosidad casual en un choque intenso y silencioso. El visitante, ajeno a la tensión repentina, continuó masticando la carne dura con vigor y despreocupación. Sus dientes trituraban el alimento con fuerza bruta. El sonido de la masticación parecía resonar, llenando el silencio pesado que se había formado en la cabaña. Mientras saboreaba el bocado, el hombre alzó la mirada, perdido en pensamientos distantes, quizás recordando los mismos eventos que el joven ahora recordaba. La mente del protagonista fue transportada al pasado. Recordó una conversación inocente en la infancia, cuestionando su propia naturaleza y destino. En aquel recuerdo, el pequeño niño sonreía ingenuamente, curioso sobre las historias de nobles corruptos que permeaban el mundo. La respuesta de la mujer que lo crió, sin embargo, no llegó con ligereza. Su mirada cargaba una tristeza profunda, como si supiera del peso que aquellas preguntas traían. La memoria culminó en una visión solemne. Una congregación reunida bajo la luz sagrada, unidos por lazos y juramentos que trascendían la sangre. El joven se giró, capturando la seriedad en las palabras del visitante. Aquella afirmación parecía cargar un peso que él no esperaba. El hombre barbudo, ahora más relajado, observó al anfitrión por el rabillo del ojo. El clima en la cabaña cambió sutilmente mientras la conversación fluía. Keorn mantuvo su expresión neutra, estudiando al extraño. Aguardaba cautelosamente para ver a dónde aquel diálogo los llevaría. El visitante admitió que había exagerado en las bromas anteriores. Percibiendo la falta de etiqueta, propuso que finalmente hicieran las presentaciones adecuadas. La mirada del protagonista se agudizó con determinación. Se presentó como Keorn, identificándose solo como un caminante, sin dar más detalles. El hombre se llevó la mano a la cabeza, tomado por sorpresa por la respuesta directa. La actitud del muchacho parecía haber roto su expectativa. Una sonrisa amplia y torpe surgió en el rostro del visitante. Se rascó la nuca, intentando reírse de su propia rareza y aliviar la tensión del momento. Keorn, sin embargo, solo lo observó con perplejidad. El sentido del humor peculiar del hombre lo dejaba sin saber exactamente cómo reaccionar.
El visitante se levantó de la silla, adoptando una postura más formal. Parecía decidido a recomenzar la interacción con el pie derecho. Volviéndose totalmente hacia el joven, el hombre se preparó para sellar aquel encuentro. La broma había acabado. Ahora la intención era respetuosa. Extendió la mano callosa y abierta. Era una invitación silenciosa a un saludo, un gesto universal de paz. Con una sonrisa genuina y acogedora, el hombre aguardó. Esperaba que Keorn aceptara su oferta de tregua y amistad. El joven no se negó. Sus manos se encontraron en un apretón firme, estableciendo una conexión física y simbólica entre ellos. Allí, bajo la luz suave de la cabaña, los dos sellaron su presentación. La desconfianza inicial dio lugar a un entendimiento mutuo. Con el protocolo cumplido, restaba la comida sobre la mesa. El plato abundante aguardaba, ahora en un ambiente mucho más amigable. La cena prosiguió bajo la luz cálida de la lámpara. El extraño y el joven compartieron la mesa, disfrutando de un momento de tregua y hospitalidad. El protagonista mantuvo la conversación ligera, demostrando curiosidad genuina. Su sonrisa indicaba que la presencia del visitante era bienvenida, a pesar de las circunstancias. El hombre gesticuló casualmente, respondiendo a las preguntas con facilidad. Parecía relajado, aprovechando el descanso momentáneo que le fue ofrecido. La respuesta agradó al joven, que mantuvo su expresión amigable. La tensión inicial del encuentro se había disipado completamente durante la comida. El visitante retribuyó con una sonrisa amplia y satisfecha. La comida y la compañía habían claramente mejorado su humor después del hambre que sintiera. Sin embargo, el silencio eventualmente llenó el ambiente. Las palabras cesaron naturalmente mientras el momento de descanso llegaba al fin. Del lado de afuera, la noche dio lugar al amanecer. La luz suave del sol comenzó a iluminar la ventana, señalando el inicio de un nuevo día. Con la llegada de la mañana, el hombre se levantó para partir. El joven permaneció sentado por un instante, observando a su invitado prepararse para irse. Antes de salir, el visitante dejó una moneda sobre la mesa con un toque firme. Era un pago silencioso por la comida y el abrigo recibidos. El protagonista se levantó para despedirse formalmente. Observó el gesto del hombre con serenidad, aceptando la conclusión de aquel encuentro inusitado. En la puerta, el extraño miró hacia atrás una última vez. Con una sonrisa confiada y enigmática, se despidió antes de seguir su camino. El paisaje se reveló bajo el cielo claro de la mañana. La aldea a lo lejos parecía tranquila, bañada por la luz del día que cubría las montañas. En los campos verdes, ovejas pastaban calmadamente. La vida cotidiana en el campo seguía su curso natural y pacífico. De repente, algo llamó la atención de los animales. Las ovejas alzaron las cabezas al unísono, alertas a una presencia cercana que interrumpió el pastoreo. El joven surgió entre el rebaño, ahora sosteniendo un cayado de pastor. Retomó su rutina diaria, guiando las ovejas por los campos abiertos. El joven pastor aprovechaba la tranquilidad del día, exhibiendo una sonrisa serena bajo la luz del sol. Él acarició la cabeza del animal con ternura, un gesto simple que traía confort en medio de la rutina. La escena evocó un recuerdo antiguo, el día en que el cazador regresara a casa triunfante, anunciando su llegada al pequeño niño en la puerta. De vuelta al presente, el protagonista caminaba entre las ovejas. Sus pensamientos, sin embargo, se tornaron amargos al reflexionar sobre la arrogancia de los nobles. Se detuvo por un instante, soltando un suspiro cansado. Algo en su mente o en el ambiente parecía pesar sobre él. Mientras tanto, en la colina Hisari, el cazador experimentado avanzaba cautelosamente entre los árboles del denso bosque. El hombre interrumpió el paso súbitamente. Miró hacia atrás, sintiendo que algo en la atmósfera había cambiado. Delante de él, tocones de árboles destrozados confirmaban sus sospechas. La presencia de un monstruo era inconfundible en aquel lugar. Permaneció inmóvil frente a un gran árbol marcado, analizando el rastro de destrucción dejado por la criatura. Justo debajo, algo diferente llamó su atención.
Observó una formación cristalina brillando misteriosamente en el suelo del bosque. El cazador sonrió levemente y relajó la postura, creyendo por un momento que el peligro no era lo que parecía. No obstante, esa seguridad desapareció en un instante. Sus ojos se abrieron en puro asombro al percibir el error fatal. Movido por el instinto de supervivencia, giró el cuerpo rápidamente, intentando localizar la amenaza que surgía a sus espaldas. Pero la oscuridad ya se había revelado. Una bocaza monstruosa, repleta de dientes y sangre, surgió lista para el ataque. Una garra colosal descendió con fuerza devastadora sobre el cazador, que se vio indefenso ante la furia de la bestia. Una explosión de energía barrió el terreno. El impacto fue violento, levantando polvo y escombros alrededor del área de combate. El cazador observó la transformación del enemigo con ojos analíticos. Percibió que la criatura no era una bestia común, sino algo capaz de asumir una forma espectral para evitar daños. Para escapar de la embestida letal, el guerrero se impulsó hacia lo alto. La fiera atacó al vacío, encontrando solo el rastro dejado por el salto del humano. Mientras giraba en el aire, el veterano mantuvo el foco absoluto en el adversario. Usó la gravedad a su favor para reposicionarse estratégicamente. Con un aterrizaje preciso, tocó el suelo delante del monstruo. El hombre afirmó su base, listo para contraatacar antes de que la criatura se recuperara. Concentró su maná, reuniendo energía pura entre las manos. El brillo intenso indicaba la preparación de un hechizo poderoso. La magia fue canalizada directamente hacia su lámina. La espada crepitó con electricidad dorada, convirtiéndose en un arma capaz de herir lo sobrenatural. En un movimiento fluido, disparó un haz de energía concentrada. El ataque cortó el aire en dirección al objetivo con velocidad devastadora. El rayo alcanzó a la bestia de lleno. La fuerza del impacto mágico colisionó contra la forma monstruosa, creando una onda de choque luminosa. Sin embargo, la criatura no fue destruida. Se licuó, transformándose en un charco oscuro en el suelo para evadir el daño fatal y resurgir en otro punto. El cazador quedó atónito con la maniobra. No esperaba que un monstruo poseyera inteligencia suficiente para anular magia con su propia hechicería. La sombra se materializó nuevamente, ahora gigantesca y amenazadora. Esta vez, la atención de la fiera se volvió hacia el joven de abrigo blanco que estaba en el camino. El muchacho no tuvo chance de defensa. Las garras invisibles de la criatura lo golpearon lateralmente, rasgando su ropa y lanzándolo hacia atrás con violencia. El veterano actuó rápido, colocándose entre el monstruo y el compañero herido. El joven sujetaba el flanco sangrando, mientras el más viejo asumía la vanguardia defensiva. El sudor resbalaba por el rostro del guerrero experimentado. Percibió que la situación se había tornado crítica. Ahora necesitaba luchar no solo para vencer, sino para proteger una vida. La criatura monstruosa se irguió, dominando el escenario con su único ojo verde pulsando malicia. La presencia de la bestia era sofocante, prometiendo aniquilación inminente. El cazador veterano, sin embargo, mantuvo su posición. Canalizó llamas en su mano, preparado para defender su vida y la del chico a cualquier costo. De repente, sus instintos de combate alertaron sobre una anomalía. Algo sutil cambió en la atmósfera alrededor de ellos. Una piedra cercana comenzó a levitar suavemente, envuelta en un aura azulada, desafiando la gravedad sin cualquier explicación lógica. El hombre miró hacia atrás, sorprendido. Aquella manifestación mágica no provenía de él, y ciertamente no era obra del monstruo. El asombro se apoderó de su expresión al percibir la verdadera fuente de aquel poder repentino. El fenómeno se intensificó rápidamente. Diversas rocas comenzaron a flotar por el bosque, respondiendo a un llamado silencioso de energía arcana. El joven, que parecía indefenso momentos antes, ahora estaba de pie, envuelto en una tormenta de maná azul. El poder emanaba de él con intensidad avasalladora. Una sonrisa confiada curvó los labios del muchacho. Su mirada había cambiado completamente. La excitación dio lugar a una determinación afilada. La bestia, percibiendo la nueva amenaza, ignoró al veterano y se lanzó con violencia en dirección al joven mago. Incluso con la muerte avanzando en su dirección, el chico mantuvo la calma, calculando fríamente su próximo movimiento. El cazador observó,
paralizado e incrédulo, mientras el fuego en sus manos parecía insignificante ante aquella demostración de poder. La criatura descendió su garra afilada como una guillotina, visando aplastar al oponente en un único golpe devastador. El veterano gritó en desesperación, temiendo que el joven no tuviera tiempo suficiente para reaccionar a aquella velocidad brutal. Sin embargo, una luz dorada explotó en el momento del impacto, interceptando el ataque con una fuerza aplastante. La energía mágica fluyó hacia la palma de su mano, concentrándose en un punto focal. El joven se preparó para liberar todo el poder que acababa de despertar. Con un movimiento brusco disparó una ráfaga cruzada de energía pura. El impacto iluminó el bosque, con el objetivo de obliterar la amenaza frente a él con fuerza bruta. Sin embargo, la expresión del muchacho cambió rápidamente de determinación a duda. Se dio cuenta, con un sudor frío, de que el ataque no tuvo el efecto devastador que esperaba. El cazador veterano gritó una advertencia desesperada al notar que la criatura permanecía de pie. La magia ofensiva había fallado en detener el avance del monstruo. El hombre gritó con urgencia máxima, intentando sacar al chico de su estado de shock. No había tiempo para dudar ante un enemigo de ese porte. Ignorando el daño superficial, la bestia avanzó pesadamente contra el joven. La distancia entre ellos disminuyó en un instante aterrador, con el monstruo listo para aplastarlo. Incluso ante la embestida brutal, el chico mantuvo la compostura. Extendió la mano nuevamente, buscando instintivamente una nueva forma de contener al enemigo. El mundo alrededor pareció desacelerarse mientras sus ojos brillaban con una luz estelar. Accedió a una reserva de enfoque y poder aún más profunda dentro de sí. Una explosión súbita de energía irrumpió directamente contra la criatura. El impacto fue visceral, chocando violentamente con el monstruo que se aproximaba. El joven fue impulsado hacia atrás por la fuerza del propio ataque, pero mantuvo la mirada fija en el objetivo. Parecía extrañamente calmado en medio del caos. El abuelo observaba la escena completamente atónito, incapaz de intervenir. Aquello que sus ojos presenciaban desafiaba toda la lógica y experiencia que él poseía. El shock paralizó al veterano momentáneamente. Apenas podía creer en la magnitud y la naturaleza del poder que aquel simple pastor estaba demostrando. La energía crepitó en el aire con un sonido agudo, distorsionando el espacio alrededor con su intensidad. El ambiente vibraba con la preparación del golpe final. Con un impulso decisivo, el chico liberó una onda de choque devastadora a quemarropa. La explosión repelió los escombros y la criatura, creando una barrera de fuerza bruta. El esfuerzo extremo, sin embargo, cobró su precio inmediato. Mientras el polvo se asentaba, el joven parecía exhausto y aturdido, sintiendo el peso de aquel poder avasallador. El joven se deslizó rápidamente hacia atrás, creando la distancia necesaria para preparar su contraataque. En la palma de su mano, concentró la energía mágica hasta que tomó la forma de una esfera de fuego arremolinándose. La bestia gigante rugió frente a él, pero el chico permaneció inquebrantable, iluminando la oscuridad con su magia lista. Con determinación férrea, levantó el brazo y apuntó, decidiendo terminar el enfrentamiento en ese instante. Sus pies se afirmaron en el suelo, trabando el movimiento bruscamente para garantizar la estabilidad del golpe. Liberó el ataque, impulsando la masa de llamas hacia abajo con todo el peso de su cuerpo. El proyectil alcanzó el objetivo de lleno, explotando violentamente contra el rostro de la criatura monstruosa. El fuego se propagó instantáneamente, engullendo al monstruo en un vórtice de destrucción abrasadora. El hombre mayor gritó, completamente aturdido por la violencia y magnitud de aquel poder repentino. Imperturbable, el joven mantuvo el brazo extendido, controlando las llamas que danzaban a su alrededor. Un brillo misterioso se apoderó de su mirada. Aquella claramente no era una magia común. La conflagración se intensificó, rugiendo como si tuviera vida propia, mientras consumía al enemigo sin piedad. El observador apenas podía creer lo que veía. La fuerza demostrada por el chico desafiaba cualquier lógica conocida. Sus ojos se abrieron en puro asombro, capturando cada detalle de aquel evento imposible. En medio de las garras de humo y los restos de magia disipada, el joven permaneció de pie, solemne y victorioso. Con la amenaza reducida a huesos y llamas, el silencio cayó sobre el claro.
El chico y el abuelo permanecieron parados, separados solo por la carcasa humeante de la bestia. El joven extendió la mano, sintiendo la densidad de la magia que aún flotaba en el aire a su alrededor. Cerró los ojos brevemente, intentando calmar la respiración y recuperar la compostura tras la explosión de violencia. La energía verde, que antes rugía con ferocidad, comenzó a disiparse lentamente como humo al viento. Sin embargo, el chico aún sentía el poder fluyendo. Intentó dispersar el exceso de maná que se acumulaba en su palma, luchando por control. De repente, una sensación aguda lo golpeó, haciendo que su pupila se contrajera en reacción inmediata. Una onda de choque recorrió su sistema nervioso, como si la propia magia estuviera reescribiendo los caminos dentro de su cuerpo. El impacto fue visceral. El chico abrió los ojos, sorprendido por la intensidad de la reacción física que aquel hechizo provocó. Al recuperar los sentidos, la gravedad de la situación pesó sobre él. El joven estaba frente al abuelo, expuesto y vulnerable tras revelar su verdadera fuerza. Cerró el puño con fuerza, frustrado y tenso. El chico bajó la cabeza, preparándose mentalmente para las consecuencias de sus acciones. El abuelo, sin embargo, permaneció en silencio. Observaba la figura de su nieto con una mezcla de asombro y reconocimiento solemne. La mirada del anciano se entrecerró, analizando profundamente al joven, como si estuviera reevaluando todo lo que sabía sobre él. El protagonista miró la palma de su propia mano, atónito. Apenas podía creer que aquel poder devastador había salido de sus propios dedos. Con vacilación, levantó la mirada hacia su abuelo, buscando entender lo que aquel silencio prolongado significaba. Para su sorpresa, el hombre mayor no lo reprendió. El abuelo se llevó la mano al pecho y bajó la guardia, demostrando un respeto silencioso y aliviado por lo que el muchacho había hecho. El joven sintió que el nerviosismo crecía. Ahora que el peligro inmediato había pasado, quedaba el peso del juicio silencioso sobre el poder que había revelado. El abuelo, sin embargo, lidiaba con sus propios dolores. La herida en su brazo palpitaba intensamente, un recuerdo físico y brutal de la fragilidad humana ante los monstruos. Sostuvo el miembro herido, exhausto. La adrenalina se disipaba, dejando solo el cansancio y la necesidad urgente de cuidados médicos en el refugio de la cabaña. El muchacho prontamente preparó los suministros sobre la mesa. El silencio entre los dos era denso, mientras organizaba lo que era necesario para tratar las heridas del mayor. Intentando aliviar la tensión, el joven comentó algo casualmente. Esperaba que la normalidad de la rutina pudiera alejar el clima pesado que se había instalado tras la batalla. Sin embargo, la respuesta que recibió provocó un choque inmediato. Sus ojos se abrieron al percibir que la conversación estaba tomando un rumbo totalmente inesperado. La mención a un simple pastor de ovejas sonó extraña en aquel contexto. La tranquilidad de la vida en el campo parecía ahora una fachada para algo mucho más complejo. Sentados a la mesa, la atmósfera cambió de cuidado médico a interrogatorio. El abuelo parecía listo para revelar verdades que habían quedado guardadas por demasiado tiempo. El chico observó al hombre frente a él con una nueva perspectiva. La figura familiar del abuelo ahora cargaba un aura de misterio que exigía explicaciones. Mantuvo la mirada firme, demostrando que ya no era un niño ingenuo. Estaba listo para escuchar la verdad, por más dura que fuera. El silencio retornó brevemente, pesado. La pequeña caja de madera sobre la mesa parecía ser el centro gravitacional de aquella conversación difícil. El hombre mayor finalmente rompió el silencio con una palabra grave. Empezó a hablar sobre conflictos antiguos, preparando el terreno para una historia dolorosa. La narrativa transportó el imaginario a eras pasadas. Describió campos de batalla ardientes, donde ejércitos chocaban y el mundo era consumido por el fuego de la guerra. El abuelo continuó su relato con seriedad implacable. No había espacio para embellecer el pasado. Contaba la historia cruda de cómo el mundo llegó a aquel estado. El joven absorbió cada palabra con una mezcla de fascinación y temor. La historia de aquel conflicto legendario comenzaba a tener sentido en su mente, conectando las piezas sueltas. Los recuerdos del campo de batalla traían imágenes de armaduras destrozadas
y vidas perdidas en medio del caos de la guerra. Sin embargo, el dolor iba mucho más allá de camaradas de combate. Recordó la pérdida devastadora de su propia familia en aquel día fatídico. La memoria de sostener el cuerpo sin vida de su esposa aún lo atormentaba. Fue el momento en que su mundo se derrumbó, marcado por sangre y luto. De vuelta al presente, el abuelo luchaba por mantener la compostura. El peso de aquellos recuerdos antiguos aún le causaba sudor frío y una angustia visible. El joven escuchaba atentamente, percibiendo la gravedad en el rostro del mayor. Entendía que aquella historia cargaba lecciones dolorosas e importantes. El hombre entonces cambió el foco de la conversación. Rascándose la cabeza, comentó sobre las habilidades del chico, reconociendo su talento como caballero, pero con reservas. La atmósfera en la sala cambió sutilmente. La atención del veterano ahora estaba totalmente volcada hacia el joven frente a él. Sentado y con los pies vendados, el muchacho aguardaba el resto del análisis. Sabía que aquel elogio inicial vendría acompañado de una dura realidad o condición. Levantó la mirada, demostrando una mezcla de curiosidad y expectativa. Estaba listo para escuchar lo que realmente faltaba en su entrenamiento o carácter. El abuelo se levantó de la mesa, caminando por la cabaña. Su postura indicaba que la lección de historia estaba apenas comenzando a profundizarse y tomar un nuevo rumbo. La narrativa se expandió más allá de las paredes de aquella casa. Empezó a explicar el origen del refugio donde vivían y las murallas que protegían la ciudad. El mundo allá afuera era vasto y peligroso. Describió cómo la humanidad fue acorralada, forzada a vivir en territorios limitados lejos de su origen. No fue solo una derrota militar, sino una sentencia superior. Los propios dioses habían rechazado a los humanos, expulsándolos de sus dominios sagrados. Aquella expulsión resultó en guerras sangrientas y destrucción. El pasado de la humanidad fue forjado en batallas desesperadas por la supervivencia contra fuerzas abrumadoras. El chico absorbía cada palabra con seriedad. La historia de su pueblo revelaba que el mundo era mucho más hostil y complejo de lo que imaginaba. El hombre observó al chico con una leve sonrisa, demostrando una calma experimentada. Parecía aguardar el momento correcto para profundizar la conversación. En el rincón del aposento, las armas descansaban bajo la luz de la ventana. La espada y el bastón permanecían silenciosos, testigos del diálogo que se desarrollaba. El protagonista desvió la mirada hacia el horizonte, exhibiendo una sonrisa confiada. Parecía cómodo, ignorando momentáneamente la gravedad de la situación. Sin embargo, su expresión cambió rápidamente a confusión. El guerrero frente a él sacó a relucir un punto crucial que lo pilló desprevenido. El asunto se tornó sombrío al mencionar el origen de los Freyans. Una imagen visceral de poder ancestral y sacrificio surgió en la narrativa expuesta. El joven apretó el puño con fuerza al oír aquello. La tensión en su mano revelaba que estaba conteniendo sus emociones ante aquella historia. El visitante, por su parte, adoptó una postura solemne. Su rostro se ensombreció mientras se preparaba para describir la brutalidad de la guerra. La narración evocó recuerdos de un campo de batalla sangriento. Describió el momento trágico en que vidas se perdieron y cuerpos yacían en medio del caos. El horror de aquel día fue rememorado con viveza. El grito de desesperación y agonía de un sobreviviente resonó a través de las palabras dichas por el hombre. El chico quedó paralizado, con los ojos muy abiertos por el shock. La realidad cruda y violenta de aquellos recuerdos lo golpeó con fuerza total. El miedo se transparentó en su mirada temblorosa. El hombre lo cuestionó profundamente sobre la futilidad de responder sangre con sangre y el peso de los arrepentimientos. El protagonista tragó saliva, sintiéndose pequeño ante aquella figura imponente. Recordó la orden anterior de bajar la colina y sintió el peso de sus elecciones. La incertidumbre se apoderó de su mente. Se preguntó si había cometido un error grave y si un pedido de disculpas sería necesario en ese momento. Sin embargo, el hombre esbozó una sonrisa tranquilizadora. Reconoció el talento del joven, previendo que su destino inevitablemente se cruzaría con el de la familia Sahar. Para concluir la lección, el guerrero posó la mano en el hombro del muchacho. El gesto selló una comprensión mutua, aceptándolo a pesar de su inexperiencia. El joven sintió un súbito desconfort, percibiendo que la conversación tomaba un rumbo más serio de lo que esperaba.
La aprehensión se transparentaba en su rostro. El visitante, sin embargo, mantuvo una sonrisa tranquila, intentando suavizar la tensión que sus palabras podrían causar. Pero aquella mirada escondía una firmeza inquebrantable, enfocada enteramente en la verdad que necesitaba ser transmitida en ese momento. El chico, aún inquieto, sacó a relucir la instrucción que había recibido anteriormente sobre tener que dejar aquel lugar y bajar la colina. La respuesta del hombre fue directa y cortante. Afirmó que, independientemente del camino elegido, el destino del joven acabaría convergiendo hacia la familia Sahar. La mención de aquel nombre específico tomó al chico desprevenido, dejándolo atónito ante la certeza con que la profecía fue dicha. El visitante hizo una breve pausa, preparándose para reformular su pensamiento y esclarecer mejor la situación. Recuperando la compostura, el joven aguardó en silencio, procesando la información mientras esperaba por la conclusión del razonamiento. El hombre entonces se giró, terminando el enfrentamiento visual directo y permitiendo que el silencio del campo llenase el espacio entre ellos. Había una melancolía resignada en su expresión, como si él comprendiera el peso de la carga que estaba siendo colocada sobre los hombros del muchacho. Percibiendo la preocupación oculta del mentor, el joven dejó escapar una sonrisa confiada, demostrando que no se dejaría abatir por el miedo. El visitante notó la resiliencia en el espíritu del chico y retribuyó el gesto, aprobando la valentía demostrada ante un futuro incierto. La conversación decisiva había ocurrido allí, en el patio de la cabaña aislada, donde el destino de ambos parecía ahora entrelazado. La luz del día se filtraba suavemente por la ventana, iluminando el interior silencioso de la residencia hacia donde se dirigieron. Ya en el interior, la expresión del visitante se tornó sobria nuevamente. Era el momento de encarar la realidad sin rodeos. El joven escuchó con atención, absorbiendo cada palabra dicha por el visitante. La conversación tomaba un rumbo inesperado y serio. En el silencio de la cabaña, los dos discutían la naturaleza de aquel poder. El ambiente parecía pequeño para la magnitud del asunto que el hombre sacaba a relucir. El visitante levantó la mano, enumerando hechos cruciales. Necesitaba ser didáctico para que el muchacho entendiera las reglas de aquel mundo. Sin embargo, el protagonista frunció el ceño, escéptico. La explicación parecía simplista demasiado para algo que debería ser complejo y peligroso. El hombre, percibiendo la duda, confirmó su afirmación con un gesto firme. La respuesta era absoluta y no dejaba espacio para incertidumbres. Él mencionó a Rabista y una verdad impactante. Ciertas habilidades eran innatas. El poder podía surgir y ser usado sin la necesidad de cualquier entrenamiento formal. El chico gesticuló, incrédulo. Él intentaba racionalizar cómo alguien podría controlar tal fuerza puramente por instinto, sin estudio previo. La revelación lo dejó atónito. Aquello contradecía todo lo que él pensaba saber sobre el esfuerzo necesario para dominar tales artes. Cansado de solo hablar, el hombre se levantó de la silla. Era momento de pasar de la teoría a la práctica y probar su punto. Toda la atención se volvió hacia la caneca simple sobre la mesa. El agua en su interior reposaba calma y fría. El visitante se impuso ante el objeto preparándose. El joven observaba desde su lugar, tenso, aguardando la demostración de lo que había sido dicho. El hombre extendió la mano abierta sobre el vaso. El aire comenzó a vibrar y una energía palpable emanó de su palma en dirección al objeto. Instantáneamente, el agua reaccionó. El líquido comenzó a hervir y burbujear violentamente bajo la influencia de aquella presión invisible. El protagonista asistió, paralizado. El visitante generaba calor intenso y controlaba la temperatura sin necesitar de cualquier fuente de fuego externa. La mente del joven se iluminó con la posibilidad. Él finalmente comprendió el concepto. Se trataba de la capacidad bruta de crear y proyectar llamas a voluntad. El visitante sonrió con entusiasmo, cerrando el puño para demostrar su convicción. Parecía vibrar al explicar la fuerza bruta necesaria para ese tipo de hazaña. El joven, sin embargo, mantuvo el escepticismo. Cuestionó la lógica detrás de la necesidad de que las bestias mágicas poseyeran tal habilidad, buscando entender el principio, no solo el efecto. La conversación prosiguió en la quietud de la cabaña.
Mientras el mundo allá afuera seguía su curso, dentro de esas paredes, una lección teórica sobre la naturaleza de la magia estaba siendo debatida. El protagonista reflexionó sobre la explicación. Absorbió la información, intentando conectar los puntos entre las leyendas que conocía y la realidad que le era presentada. El ambiente en la sala cambió sutilmente. El chico observó al mentor, percibiendo que la conversación casual estaba a punto de tomar un rumbo más serio y práctico. El visitante se levantó y se alejó de la mesa. Su cambio de postura indicaba que el tiempo para preguntas había acabado. Algo estaba a punto de suceder. El joven cerró los ojos, respirando hondo. Decidió dejar de cuestionar y comenzar a sentir, buscando internalizar el concepto que acababa de escuchar. El calor comenzó a emanar de su rostro. Concentrándose intensamente, intentó replicar la sensación de la energía, manifestando físicamente lo que antes era solo teoría. El mentor percibió el cambio inmediatamente. Su expresión relajada desapareció, sustituida por una mirada atenta y vigilante ante la reacción del chico. Una presión invisible comenzó a llenar el ambiente. El aire a su alrededor se volvió pesado, girando en corrientes sutiles que denunciaban la presencia de maná. El hombre sintió la densidad del aire aumentar drásticamente. Una gota de sudor resbaló por su rostro mientras él presenciaba el potencial bruto despertando ante sus ojos. La tensión se volvió palpable. El visitante tragó saliva, comprendiendo que aquello no era más una simple lección, sino el inicio de algo peligroso. El ambiente entero comenzó a vibrar. La realidad parecía distorsionarse a su alrededor, con la energía desbordándose y afectando la propia estabilidad de la sala. El joven se levantó, envuelto en un aura distorsionada. Había accedido al flujo de energía con éxito, y su cuerpo reaccionaba violentamente al poder recién descubierto. Él miró su propia mano, sintiendo la fuerza recorrer sus miembros. Al cerrar el puño, el protagonista finalmente comprendió la sensación física de aquel poder. El mentor exhibió una sonrisa satisfecha en el rostro. Él sabía que el momento de la partida finalmente había llegado y no pretendía aplazar más. Sin dudar, el hombre mayor pasó por el lado del joven, señalando con su postura corporal que no había más tiempo que perder en aquel lugar. El protagonista permaneció en silencio por un instante. La realidad de aquella decisión súbita pesaba sobre sus hombros mientras él procesaba el cambio inminente. Con una cortesía casi teatral, el mentor llevó la mano al pecho. Parecía ofrecer una despedida formal, manteniendo la compostura ante la situación. El aldeano, no obstante, fue tomado por el shock. Él percibió, incrédulo, que la dupla había liquidado los bienes esenciales y estaba a punto de abandonar la aldea definitivamente. El joven ya estaba debidamente equipado para la jornada. Con la mochila pesada en la espalda y el traje de viaje, él aguardaba el desenlace de aquella interacción tensa. Ante el clima pesado, el muchacho apenas soltó una risa nerviosa y resignada. No había argumentos que pudieran suavizar el impacto de aquella despedida abrupta. Los moradores se detuvieron, atónitos. La noticia de la partida los tomó completamente desprevenidos, dejando al grupo paralizado ante la audacia de los viajeros. La confusión inicial pronto dio lugar a la incredulidad. Uno de los hombres mayores parecía incapaz de aceptar que serían dejados atrás de aquella manera, buscando palabras que no venían. La frustración se apoderó del rostro del aldeano más viejo. Él rechinó los dientes, sintiéndose traicionado e impotente ante la decisión unilateral de la dupla de partir. El sonido de monedas tintineando dentro de un saco cerró la discusión. El pago final fue entregado, sellando la transacción y cortando cualquier lazo restante con los moradores. Con el asunto financiero resuelto, maestro y aprendiz dieron la espalda a la aldea. Ellos caminaron decididos en dirección al horizonte, dejando atrás las reclamaciones de los habitantes. El joven mantuvo la mirada fija en el camino adelante. Había una mezcla de duda y aceptación en su expresión mientras se alejaba de su antiguo hogar. Ya el hombre mayor parecía ligero y tranquilo. Él caminaba con la satisfacción de quien había ejecutado su plan exactamente como deseaba, sin remordimientos. Una sonrisa sutil curvó sus labios. La libertad de la carretera abierta y el éxito de la negociación eran, al fin y al cabo, todo lo que importaba en aquel momento. Los dos pararon en la orilla del bosque, donde el camino conocido terminaba y el resto del mundo comenzaba.
El momento de la partida había finalmente llegado. El mentor miró a su nuevo pupilo, exhibiendo una expresión de aliento silencioso. Él sabía que dejar el hogar exigía coraje y parecía aprobar la postura del muchacho. El chico se ajustó la mochila en los hombros y retribuyó la mirada con confianza. A pesar de la incertidumbre del futuro, él estaba decidido a seguir aquel camino. El hombre mayor sonrió, satisfecho, cerrando los ojos brevemente como si sellara aquel compromiso mudo entre maestro y aprendiz. El joven se permitió una sonrisa de vuelta, sintiendo la emoción superar el miedo. Él estaba listo para dejar su antigua vida atrás. El mentor dio la espalda y comenzó a caminar, su figura imponente liderando el trayecto. El chico permaneció parado por un instante, apenas observando a aquel que guiaría su destino. No obstante, mientras miraba, una comprensión súbita alcanzó al joven. El peso de lo que él estaba abandonando se volvió claro apenas en aquel momento final. Su mente fue inundada por el recuerdo de días más simples en los campos. Él recordó la figura materna que lo había guiado durante la infancia, una paz que ahora quedaba en el pasado. El chico observó la espalda del hombre alejarse, sintiendo la distancia crecer entre su pasado y su futuro. Él dudó brevemente antes de dar el próximo paso. La jornada prosiguió, y luego el suelo blando del bosque dio lugar a una tierra árida. El tiempo pasó, transformando el paisaje a su alrededor. Se adentraron en un territorio desolado, donde vientos fuertes aullaban entre desfiladeros rocosos. El mundo exterior se reveló vasto e implacable. El protagonista, ahora vestido para soportar el ambiente hostil, caminaba solitario por la vastedad. El camino se había convertido en una prueba de resistencia física y mental. Él alzó la mano para proteger su rostro de la arena y el viento constante. El joven viajero parecía buscar algo específico en medio de aquella desolación. Sus ojos se entrecerraron, enfocados y alertas. La ingenuidad de su partida había desaparecido, sustituida por una determinación férrea. Parado en medio de las formaciones rocosas, él evaluó el horizonte. El joven necesitaba ahora elegir qué dirección tomar en aquel desierto de posibilidades. El camino fue bloqueado por figuras encapuchadas. El líder de ellos, un hombre marcado por cicatrices y un parche en el ojo, aguardaba con una postura desafiante. El joven se detuvo en seco, sorprendido. Aquella emboscada repentina en medio de la nada era algo que no esperaba encontrar tan pronto. El cerco se cerró rápidamente. Hombres armados rodearon la carreta, cortando cualquier ruta de fuga posible para los viajeros. El paso firme de uno de los agresores rompió la distancia segura. La intención hostil era clara antes incluso de que se dijera cualquier palabra. Uno de los bandidos se adelantó, exhibiendo una sonrisa depredadora. Él veía solo una presa fácil frente a sí, ignorando el peligro real. El protagonista, sin embargo, permaneció impasible. Él encaró la provocación con una mirada de tedio, evaluando fríamente a sus oponentes. El sonido metálico de espadas siendo desenvainadas llenó el silencio del desierto. La amenaza se transformó en violencia inminente por todos los lados. Aún cercado, el joven sonrió. La confianza en su propia fuerza era evidente, contrastando con la agresividad del bandido a sus espaldas. El líder de la banda alzó su arma, divirtiéndose con la situación. Para él, aquello parecía ser solo otro saqueo rutinario. Una lámina afilada fue presionada contra el cuello del muchacho. El peligro se hizo tangible, exigiendo una reacción inmediata. El hombre del parche observó atentamente. Algo en la actitud de su víctima le hizo dudar, como si notara un detalle inesperado. La mente del joven vagó hacia un momento más calmo. Él recordó estar sentado a la mesa de una cabaña, lejos de aquel calor abrasador. Magia fluía casualmente en aquel refugio. El fuego danzaba entre los dedos del visitante, calentando la bebida en un gesto de control preciso. El silencio reinaba en aquel lugar. El hombre se levantó, su postura indicando que el tiempo para conversaciones había terminado. De vuelta a la realidad del combate, el protagonista se preparó. Con una sonrisa desafiante, él estaba listo para demostrar que no era una víctima indefensa. El joven observó la burla a su alrededor con una mirada impasible. No había miedo en su expresión, solo una fría evaluación de la amenaza. Los bandidos rieron a carcajadas, ridiculizando la postura del viajero.
Se burlaron de la idea de que aquel chico solitario pudiera ser algún tipo de mago peligroso. Ignorando los insultos, el protagonista solo abrió la mano. Él dejó caer el objeto que sostenía, iniciando su contraataque silencioso. Una explosión violenta de viento irrumpió del impacto. La fuerza súbita barrió a los agresores, lanzándolos hacia atrás en un torbellino de polvo y caos. El muchacho constató la eficiencia de su método. Él percibió que usar proyectiles simples imbuidos de magia era mucho más rápido y potente que conjuraciones tradicionales. El polvo comenzó a bajar sobre el campo de batalla. Los salteadores, aturdidos y tosiendo, intentaban entender lo que acababa de golpearles. El joven mago no vaciló. Con un movimiento fluido, él manipuló el líquido de su cantimplora, haciendo que el agua levitara bajo su comando. La materia obedeció a su voluntad instantáneamente. El agua suspendida se congeló, transformándose en una punta de lanza de hielo afilada y mortal. Él convocó múltiples proyectiles a su alrededor. El viajero ahora se revelaba una fuerza letal, listo para castigar a aquellos que lo subestimaron. El terror se apoderó del rostro de uno de los bandidos. La arrogancia anterior desapareció, sustituida por la comprensión tardía de que habían elegido a la víctima equivocada. Los fragmentos de hielo fueron disparados sin piedad. Ellos alcanzaron sus objetivos con precisión brutal, perforando defensas y tiñendo las ropas de los enemigos de sangre. El protagonista mantuvo la mano alzada, controlando la magia con facilidad. Él parecía reflexionar sobre cómo aquel abordaje directo ahorraba tiempo y esfuerzo. El líder de la banda cayó de rodillas, completamente dominado. Ante aquel poder avasallador, su única reacción fue extender la mano, tembloroso e indefenso. Sin embargo, la batalla aún no estaba ganada. Los bandidos restantes, movidos por la desesperación y la furia, se lanzaron en un ataque sorpresa coordinado. Un paso firme resonó en el suelo arenoso. El joven afirmó su base, listo para aplastar la última resistencia, sin retroceder un milímetro. El polvo bajó sobre la destrucción. El joven mago permaneció de pie en el centro de la devastación que acababa de crear, cercado por los destrozos del combate. El líder de los bandidos encaró la escena, paralizado. El terror sustituyó cualquier rastro de arrogancia en su rostro al percibir la disparidad de poder. Para el hombre caído, la figura del joven parecía monumental. Él se alzaba contra la luz, proyectando una sombra opresora sobre su oponente derrotado. Sin fuerzas para continuar, el bandido se desplomó de rodillas. Él se encogió ante el mago, aguardando su destino en total sumisión. El protagonista, con todo, no demostraba rabia. Una sonrisa calma e indescifrable surgió en su rostro mientras observaba al enemigo rendido. Sus ojos, sin embargo, permanecían fríos. Había una claridad aterradora en su mirada, evaluando la vida que ahora estaba en sus manos. El cuerpo del bandido reaccionó instintivamente al peligro mortal. Temblores incontrolables lo invadieron, mientras el miedo lo consumía por completo. Al notar el pavor del hombre, la expresión del joven cambió sutilmente. Aquella escena de sumisión despertó una memoria específica en su mente. El salteador, aún tembloroso, aguardaba el juicio final. El silencio entre los dos se tornó pesado, cargado de expectativa. Una gota de agua suspendida en el aire capturó la atención del hombre caído. El tiempo pareció desacelerarse mientras la tensión alcanzaba su punto álgido. De repente, el rostro de un mentor del pasado surgió en los recuerdos del joven. Era una expresión seria, marcada por la gravedad de una enseñanza antigua. Él recordó los preparativos de una partida. En aquel momento, mientras los víveres eran organizados, palabras cruciales fueron dichas. La memoria se centró en una espada dejada sobre la mesa. Aquel objeto cargaba el peso de una lección fundamental sobre la naturaleza de la violencia y de la responsabilidad. La enseñanza resonó con claridad. La piedad concedida a un villano podría costar la vida de inocentes en el futuro. Perdonar el mal era arriesgar el bien. Con el recuerdo fresco en su mente, el joven inclinó la cabeza. Su sonrisa regresó, ahora cargada con la certeza de la decisión letal que necesitaba tomar.
Pasos firmes marcaron el inicio de una larga jornada. El joven dejó atrás el lugar del conflicto, avanzando con determinación por el terreno árido. El camino frente a él era vasto y solitario. Cargando solo lo esencial en su espalda, él atravesó el paisaje desértico, alejándose cada vez más de su punto de partida. El sol golpeaba fuerte, pero él mantuvo el foco. A pesar del cansancio visible, sus ojos permanecían fijos en el horizonte, guiados por un propósito claro. La imagen de su mentor permaneció en su memoria. El viejo guerrero observó su partida con una expresión intensa, consciente de los peligros que lo aguardaban. El viajero se detuvo en la cima de la colina, permitiéndose un momento de pausa. Ante la inmensidad del cielo y de las nubes, se preparó para lo que vería a continuación. Una expresión de reconocimiento y admiración surgió en su rostro. La realidad ante sus ojos confirmaba los rumores que lo trajeron hasta allí. Debajo de él, una ciudad imponente se extendía, dominada por una gran fortaleza central. Él percibió que finalmente había encontrado el lugar que buscaba. Al adentrarse en la civilización, el silencio del desierto fue sustituido por el sonido de vidas cotidianas. Niños y adultos transitaban, ajenos a la presencia del recién llegado. El joven caminó por las calles concurridas del mercado. Su figura solitaria y vestimentas de viajero atraían miradas curiosas de los habitantes locales mientras él pasaba. Una estructura monumental se alzaba por encima de los otros edificios. La arquitectura solemne de aquel lugar sugería una importancia religiosa o gubernamental que dominaba el paisaje urbano. Él se detuvo en medio de la vía, absorbiendo la atmósfera a su alrededor. El protagonista sintió el peso de las miradas y la vibración de una ciudad que nunca paraba. Su atención se volvió hacia un puesto de mercancías cercano. Ante las frutas frescas y el comerciante atento, él vio una oportunidad de interacción. Con un gesto simple y educado, el joven saludó al vendedor. Él buscaba establecer un contacto amigable en aquel ambiente desconocido. El hombre del otro lado del mostrador, con marcas de experiencia en el rostro, retribuyó la atención. Él pareció receptivo al acercamiento del forastero. El mercader, visiblemente irritado, hizo un gesto brusco con la mano para alejar al cliente. La paciencia del hombre parecía corta aquel día. El joven de cabellos blancos quedó desconcertado con la hostilidad repentina. Él no esperaba tal reacción al intentar una interacción simple. Ignorando el mal humor ajeno, el protagonista apuntó hacia las frutas frescas en el puesto. Él necesitaba solo de suministros básicos. El muchacho entonces ofreció algunas monedas, preguntando si el valor sería suficiente. Su postura permaneció educada a pesar de la grosería anterior. El pago fue aceptado y la moneda cayó en la palma de la mano extendida. La transacción comercial fue concluida sin más palabras. Más tarde, el viajero avistó una placa de madera desgastada. El local prometía tanto bebida como hospedaje para quien llegase a la ciudad. Al adentrarse en el establecimiento, fue recibido inmediatamente por una atendiente radiante. Ella le dio la bienvenida con una sonrisa amplia e invitadora. El protagonista se detuvo en el vestíbulo, escuchando elogios inesperados sobre su apariencia. La recepción allí era drásticamente diferente de la que tuvo en el mercado. La chica juntó las manos con entusiasmo, encantada con la presencia del nuevo huésped. La simpatía de ella parecía desbordar mientras lo observaba. Sin dejarse llevar por los halagos, el joven extendió una pequeña bolsa de monedas. Él prefería garantizar su lugar con oro que con encanto. La atendiente observó el pago ofrecido, evaluando el peso de la bolsa. Su atención se volvió enteramente hacia la transacción propuesta. El viajero mantuvo una expresión neutra y firme. Él aguardaba solo la confirmación de que el valor cubriría sus necesidades. Al sostener la moneda, el rostro de la mujer se iluminó con genuina satisfacción. El brillo del oro parecía ser la verdadera fuente de su alegría. Ella entonces gesticuló por el salón, adoptando un tono más pragmático. La chica dejó claro que, en aquel lugar, nada era obtenido de gracia. El ambiente estaba repleto de barriles y suministros almacenados. Todo allí estaba disponible, desde que el precio fuese debidamente pagado. El joven levantó la vista de su bebida, sorprendido por la súbita interacción. La pregunta flotó en el aire, exigiendo su atención inmediata en medio del descanso. La chica se inclinó sobre la mesa,
mostrando una curiosidad genuina y amigable. Parecía ansiosa por entablar conversación con el recién llegado, ignorando cualquier formalidad. El muchacho mantuvo la expresión neutra, escuchando atentamente lo que ella tenía que decir, aunque aún estaba procesando la súbita familiaridad de aquel acercamiento. El entusiasmo de ella era evidente. Sus ojos brillaban mientras compartía historias locales, intentando impresionar o informar al viajero solitario. La conversación fluía entre los dos en el salón vacío. Aquel momento de conexión parecía ofrecer una breve pausa en la soledad de su jornada. Ella explicó con fervor la creencia popular de que enfrentar monstruos podría transformar a una persona común, concediéndole poderes mágicos extraordinarios. De repente, una mano pesada se posó sobre el hombro del protagonista. El toque firme interrumpió bruscamente el momento de tranquilidad. Un hombre corpulento surgió detrás de él, emanando una presencia dominante. El cazador de monstruos, conocido como Midan, exhibía una sonrisa que mezclaba confianza y arrogancia. La atmósfera en la posada cambió instantáneamente. La chica observó la escena con aprehensión mientras el recién llegado se imponía físicamente sobre el joven sentado. Con carcajadas ruidosas, el hombre dio palmadas vigorosas al muchacho. Lo trataba con una intimidad forzada e incómoda, ignorando el desconforto visible del chico. El protagonista finalmente se giró para encarar la fuente de la perturbación. Mantuvo la calma, girando el cuerpo para entender quién lo abordaba de esa manera. La joven suspiró, apoyando el rostro en la mano con desánimo. La interrupción grosera claramente le incomodaba, sugiriendo que la presencia de aquellos hombres era un estorbo habitual. Midan no estaba solo. Sus compañeros observaban la escena justo detrás. El grupo exhibía sonrisas maliciosas, cercando el ambiente con un aura de superioridad numérica. El muchacho encaró al grupo, su expresión revelando una mezcla de confusión e indiferencia. Parecía no comprender el motivo de tanta atención repentina. El cazador mantuvo la sonrisa amplia y fija en el rostro. Parecía esperar una reacción específica del joven, disfrutando de su propia performance intimidatoria. El joven extendió una bolsa pesada en dirección al hombre. Era una oferta calculada para cerrar el conflicto antes de que comenzara. Midan pesó el soborno en la mano, evaluando el valor. El mercenario parecía considerar si el oro valía más que la diversión de una pelea. El protagonista permaneció impasible, aguardando la decisión. Su expresión no demostraba miedo, solo la practicidad de quien quería resolver un problema. Una sonrisa gananciosa se formó en los labios del hombre. La cantidad era suficiente para comprar su cooperación, al menos por ahora. Más tarde, en la soledad de su habitación alquilada, el joven de cabello plateado se acostó. La noche estaba tranquila, pero no se permitió relajarse totalmente. Soltó un suspiro profundo, mirando fijamente el techo oscuro. El descanso era necesario, pero su mente continuaba trabajando, anticipando los próximos pasos. Su mochila reposaba lista en un rincón, perfectamente arreglada. No pretendía quedarse allí por mucho tiempo. De repente, chispas de energía mágica azulada danzaron entre sus dedos. El poder arcano respondió a su llamado silencioso. El joven se sentó en la cama, alerta. La atmósfera en el cuarto cambió cuando decidió que era hora de moverse. Su mente vagó brevemente hacia un recuerdo distante. Se vio caminando por una tierra árida al lado de su maestro. El hombre mayor lo observaba con una mirada de aprobación y sabiduría. Había una lección importante siendo transmitida en aquel momento del pasado. En la memoria, el protagonista sonreía, absorbiendo las enseñanzas con confianza. Aquellos días de entrenamiento moldearon quién era ahora. De vuelta al presente, concentró una gran cantidad de maná en la mano. La luz azul envolvió el pomo, abriendo el mecanismo mágicamente. Con movimientos silenciosos, abrió una rendija de la puerta. El joven espió el pasillo, verificando si el camino estaba libre. Su mirada se tornó afilada y penetrante. El sigilo era esencial y estaba listo para cualquier obstáculo que surgiera en la oscuridad. Lena apareció en la puerta del cuarto con una sonrisa radiante e invitadora. El joven reconoció a la camarera inmediatamente. El protagonista la encaró en silencio, sorprendido con la visita repentina a aquella hora de la noche e intentando entender sus intenciones.
Ella intentó un acercamiento seductor, pero la mente del muchacho fue directo a los peligros sanitarios y las enfermedades comunes en ese tipo de profesión. Él rechazó la embestida con frialdad, citando los riesgos de contagio en caso de ser descuidado, lo que cortó el ambiente inmediatamente. El joven comprendió entonces la dura realidad de aquel lugar. La supervivencia en la ciudad exigía sacrificios que él no había considerado antes. Lena, sin embargo, insistió y se acercó, intentando leer sus reacciones. El muchacho percibió que allí, hasta incluso conversaciones casuales e informaciones, tenían un precio oculto. La constatación de que la ciudad era movida puramente por interés financiero lo dejó con una sensación de resignación cómica. La chica, por su parte, quedó paralizada y confusa ante la respuesta pragmática e inesperada que recibió. Aquella situación trajo a la luz memorias de un pasado distante, recordándole los gritos y lecciones severas de su antiguo mentor. Él recordó de cómo acostumbraba a oír aquellos sermones con tedio e indiferencia durante sus viajes por los campos abiertos. Frustrada por no conseguir lo que quería, Lena bajó las escaleras de la posada visiblemente irritada y con las manos vacías. Nuevamente solo, el protagonista se acostó en la cama, pero se mantuvo alerta bajo la tenue luz de la lámpara. Sus ojos permanecieron abiertos y fijos en la nada. Sabía que la noche aún no había terminado. Pasos pesados resonaron en la madera vieja de la escalera. Un grupo de hombres malintencionados subía hacia el pasillo. Al oír la aproximación de los intrusos, el joven no sintió miedo. En cambio, una sonrisa divertida surgió en su rostro. Estaba esperando esto. El joven abrió los ojos súbitamente, despertando con la clara luz del día. La imagen del cazador Midán y su confianza inquebrantable aún resonaban en su mente. Una sonrisa de satisfacción surgió en sus labios al recordar los eventos recientes. Tumbado en la cama, el protagonista se sintió revigorizado y optimista para lo que vendría a continuación. Más tarde, se dirigió al edificio del gremio local, que destacaba en la arquitectura de la ciudad. Al entrar en el recinto, se acercó al mostrador donde un funcionario prontamente ofreció atención. El joven se detuvo frente al mostrador, manteniendo una postura tranquila mientras se preparaba para hablar. El recepcionista aguardó pacientemente, observando al cliente con atención profesional. Por un instante, la mente del muchacho vagó hacia un recuerdo de su mentor cuidando de un animal. Recordó los tiempos pacíficos en el campo, donde observaba al anciano sentado entre las ovejas. Aquella memoria trajo una mirada melancólica a su rostro, conectando el pasado con su objetivo actual. Volviendo a la realidad, deslizó una hoja de papel sobre la madera del mostrador. El joven sujetó el documento con firmeza, presentando su requisición al asistente. En el papel había el dibujo rústico de una criatura alada negra, rodeada de anotaciones específicas. El funcionario examinó el boceto peculiar, preparando su pluma para registrar la solicitud. El joven mantuvo una mirada firme y confiada. Sabía exactamente el valor de la información que estaba a punto de entregar. La imagen de la bestia que había cazado era grotesca y violenta, un recuerdo vívido de la monstruosidad que habitaba el mundo. El recepcionista, aún ajeno a la gravedad de la situación, se preparó para analizar el pedido como lo haría con cualquier otro. El chico deslizó el papel sobre el mostrador. El dibujo exhibía una criatura específica, detallada con anotaciones precisas. Mientras el funcionario leía el informe, el ambiente del gremio parecía tranquilo, pero la tensión comenzaba a formarse en aquel rincón del salón. El hombre de bigote frunció el ceño. Lo que estaba descrito allí parecía improbable para un aventurero de aquella apariencia. Sin embargo, la realidad de aquel depredador era mucho más aterradora de lo que cualquier borrador podría sugerir. La prueba física fue revelada. El pájaro negro yacía muerto, con una herida fatal y limpia perforando su pecho. El recepcionista tragó saliva, el sudor frío descendiendo por su rostro al darse cuenta de que el chico no estaba mintiendo. Otros funcionarios se acercaron para examinar la carcasa. El protagonista observaba la conmoción con una calma indiferente, aguardando el veredicto. Permaneció impasible, sin demostrar orgullo o sorpresa, solo esperando la conclusión del negocio. La atmósfera cambió drásticamente. Mientras un asistente corría en pánico para avisar a los superiores, el recepcionista intentó mantener la compostura frente al joven.
El pago fue entregado apresuradamente. El funcionario insistió para que el muchacho tomara el dinero y fuera a descansar, ansioso por cerrar el encuentro. Así que el joven se alejó. El equipo se centró en el verdadero tesoro. Las alas de cuchilla de la criatura estaban intactas, un botín de valor inestimable. El recepcionista se dio cuenta, atónito, de que aquel chico poseía una habilidad letal mucho más allá de lo que aparentaba. El joven permaneció inmóvil en el vestíbulo del gremio. El hombre frente a él lo observaba, evaluando silenciosamente la presencia de aquel que había traído la prueba de la cacería. Los funcionarios no conseguían esconder el choque. El sudor frío escurría mientras intentaban conciliar la apariencia inofensiva del chico con el hecho aterrador que acababa de reportar. El protagonista, sin embargo, se mantuvo impasible. No parecía notar o importarle el miedo y la reverencia que su fuerza despertaba en los otros. Poco después, la tensión dio lugar a una recompensa más inmediata. Una mesa abundante fue preparada, repleta de carnes, quesos y sopa caliente. La asistente presentó el banquete con entusiasmo. El olor de la comida recién preparada llenó el ambiente, invitando después de una larga jornada. El chico comió con ganas, saboreando cada bocado. La seriedad de antes desapareció momentáneamente, sustituida por la satisfacción simple de una buena comida. Mientras bebía, sin embargo, su mente vagó lejos de allí. Incluso durante el descanso, sus pensamientos regresaron al motivo de su viaje y a su progreso. Recordó los entrenamientos en el bosque, visualizando el flujo de energía que había aprendido a manipular. La memoria de usar su aura en pequeñas criaturas volvió a su mente. Aquellos experimentos habían sido cruciales. El joven reconoció internamente que, gracias a aquellas prácticas constantes, su poder había crecido de forma innegable. Él levantó la mano, observándola como si pudiera ver la fuerza fluyendo bajo la piel. La certeza de su evolución lo llenó de una confianza silenciosa. De repente, sus ojos se entrecerraron. El momento de introspección fue interrumpido cuando algo sutil capturó su atención inmediata. La camarera notó el cambio en su expresión. Ella detuvo lo que estaba haciendo, sorprendida por la súbita intensidad en la mirada del muchacho. El silencio se cernió sobre la mesa. Un hombre robusto, posiblemente el cocinero, se acercó para verificar si la comida había sido del agrado del cliente peculiar. El hombre limpió el sudor de su frente, aliviado. Intercambió una mirada con la camarera, impresionado con la rapidez con que el joven había devorado todo. Satisfecho, el chico se levantó del banco. Sin decir una palabra innecesaria, dio la espalda a la mesa, listo para retomar su camino. Una mano áspera agarró sus vestimentas repentinamente, interrumpiendo su salida. La agresión física parecía ser el único lenguaje que aquellos hombres conocían. 3 figuras rodearon al joven, exhibiendo sonrisas maliciosas y confiadas. Creían haber encontrado una presa fácil, ignorando completamente la calma inquebrantable del chico de cabello blanco. El protagonista no se alteró. Sus sentidos agudos captaron el movimiento a su alrededor, anticipando la violencia incluso antes de que se concretara. El primer golpe fue lanzado con brutalidad. El impacto resonó por el ambiente, pero la colisión no fue como los agresores esperaban. El joven se esquivó con una fluidez impresionante. El atacante, tomado por sorpresa por la ausencia de un blanco, perdió el equilibrio y se tambaleó torpemente por el salón. Con un gesto teatral, el protagonista juntó las manos en una falsa plegaria. Se burló abiertamente del intento de intimidación, ofreciendo sarcasmo en lugar de miedo. La provocación hirió el orgullo del bandido. Enfurecido por ser ridiculizado, el hombre lanzó un puñetazo pesado, gritando insultos mientras intentaba alcanzar el rostro del chico. El joven se desvió mínimamente y contraatacó con precisión quirúrgica. Su palma golpeó la barbilla del oponente, interrumpiendo la ofensiva con un único movimiento decisivo. Mientras el primero caía derrotado, un segundo agresor avanzó. Desesperado, levantó un banco de madera, intentando usar el objeto para aplastar al protagonista. El ataque fue inútil. El joven interceptó el mueble en el aire con la mano desnuda, deteniendo el golpe violento como si no pesara nada. La arrogancia del atacante se transformó en pánico inmediato. El protagonista sujetó el rostro del hombre con una presión aplastante, inculcando terror a través de su mirada fría. Con un empujón firme, lanzó al hombre lejos. El agresor se desplomó en el suelo.
gimiendo de dolor, mientras el joven permanecía de pie, intacto y dominante. La chica, que observaba todo, no pudo contener la reacción. Una sonrisa de alivio y admiración surgió en su rostro al ver la rapidez con que la situación fue resuelta. La derrota fue absoluta. Humillados y doloridos, los hombres se alinearon rápidamente, inclinándose en profunda sumisión para pedir perdón por la ofensa cometida. El protagonista observó la escena con indiferencia. Aceptó el desenlace silenciosamente, listo para dejar aquel lugar y seguir su camino. Los agresores reconocieron la derrota total. Se inclinaron ante el joven, demostrando sumisión absoluta para evitar castigos más severos. El sudor frío resbalaba por el rostro de los hombres. Se dieron cuenta demasiado tarde de que habían subestimado gravemente al oponente y ahora temían las consecuencias. El líder de la banda, sin embargo, levantó la cabeza. Necesitaba resolver aquella situación humillante antes de que el joven decidiera continuar el ataque. En su mano cerrada, apretaba algo con firmeza, preparándose para hacer una oferta material. El hombre extendió una pequeña bolsa de monedas. El protagonista observó el gesto con indiferencia, evaluando el intento de compensación. Era un pago por la paz. El bandido ofreció el dinero con urgencia, esperando que aquello fuera suficiente para comprar el perdón del mago. El joven encaró al hombre, ponderando si aceptaría aquel soborno como disculpa por la insolencia del ataque anterior. Percibiendo la vacilación, el agresor forzó una sonrisa amigable, intentando desesperadamente transformar la hostilidad en una interacción casual. Más tarde, la ciudad se extendía bajo la luz del día, ajena a los pequeños conflictos resueltos en las sombras de sus establecimientos. El protagonista caminó hacia afuera, sintiendo el viento. Había dejado el local, pero su mente permanecía presa a los eventos recientes. No fue la victoria o el dinero lo que captó su atención, sino la conversación que ocurrió justo después de la rendición. Recordó haberse sentado con el hombre en la taberna. La atmósfera había cambiado de confrontación física a un intercambio de información. El bandido, ahora cooperativo, mencionó algo específico durante la conversación, un detalle que él consideraba solo un rumor. Sin embargo, al oír aquellas palabras, la atención del joven se centró instantáneamente en un punto crucial. La revelación lo golpeó de lleno, despertando una comprensión súbita y alarmante sobre su situación actual. Una figura descendió rápidamente entre los árboles, aterrizando con un impacto firme en el suelo del bosque. La llegada fue súbita y controlada. El joven examinó el tronco de un árbol cercano. Las profundas marcas de garras en la madera revelaban el paso de algo peligroso y fuerte. Él se irguió, manteniendo la guardia alta mientras evaluaba el ambiente. El silencio alrededor parecía antinatural. A pocos metros adelante, el protagonista encontró el rastro de violencia. Un hombre yacía muerto, recostado contra un árbol y cubierto de sangre. La expresión de la víctima estaba congelada en terror absoluto. La vida había dejado su cuerpo de forma brutal y repentina. El muchacho de cabello blanco observó la escena con frialdad analítica. Permaneció en silencio, intentando entender lo que había ocurrido. Sus ojos se enfocaron en los detalles de la masacre. La muerte parecía haber sido causada por algo que no dudaba en matar. Monedas yacían esparcidas en el suelo ensangrentado, ignoradas por el agresor. Aquello confirmaba que el motivo del ataque no había sido robo. El protagonista se agachó, intrigado con la situación. La ausencia de saqueadores hacía el escenario aún más sospechoso. De repente, el silencio fúnebre fue roto. Uno de los cuerpos en el suelo se movió sutilmente, emitiendo un sonido gorgoteante. El joven se giró de inmediato, sorprendido. Se percató de que no todos allí estaban muertos aún. El sobreviviente tosió violentamente, escupiendo sangre mientras intentaba hablar. El dolor y el shock eran evidentes en su rostro herido. Sin embargo, un sonido húmedo y rítmico de masticación interrumpió cualquier intento de comunicación. Algo se estaba alimentando allí cerca. El protagonista desvió la mirada hacia el fondo del sendero. Sobre otro cadáver, una pequeña sombra continuaba su comida, ajena a la presencia de ellos. La criatura se giró, revelando su naturaleza monstruosa. Lo que parecía un animal inofensivo exhibía ojos rojos y colmillos manchados de sangre fresca.
El joven sintió una presencia hostil surgiendo repentinamente a sus espaldas. Desde lo alto de los árboles, la criatura saltó en un picado rápido, buscando golpearlo por sorpresa. Apenas tuvo tiempo de reaccionar, impactado con la velocidad de aquel ataque furtivo. El animal aterrizó delante de él. A pesar de la apariencia inofensiva, el aura que emanaba era peligrosa. El protagonista no esperó para ver qué sucedería e inició un movimiento defensivo inmediato. Girando el cuerpo con precisión, preparó un contraataque mientras se esquivaba. Su puño avanzó, liberando una descarga de energía azulada directamente contra el pequeño oponente. El golpe conectó con fuerza, disparando una onda de choque que empujó a la bestia hacia atrás. La criatura fue arrojada violentamente, colisionando y rebotando contra el suelo debido al impacto. El muchacho mantuvo el foco, analizando si el ataque había surtido el efecto deseado. Sin embargo, el animal clavó las patas en el suelo, usando las garras para frenar el retroceso forzado. Ignorando el daño, la bestia se lanzó nuevamente al ataque, ahora con una ferocidad mucho mayor. La mirada de la criatura se fijó en él con una intensidad asesina, emanando pura sed de sangre. En un abrir y cerrar de ojos, el monstruo desapareció, moviéndose tan rápido que el joven perdió su rastro. La bestia resurgió lateralmente, derrapando por el terreno con una agilidad que desafiaba la lógica. El joven se esquivó con agilidad, escapando por poco del alcance de la bestia. La criatura, a pesar de la apariencia, se mantenía implacable en su persecución. El monstruo gruñó, sintiendo el impacto del último confrontamiento. Sangre escurría de su mandíbula, pero el dolor parecía apenas alimentar su furia salvaje. Ambos aterrizaron casi simultáneamente. El protagonista aprovechó el momento para crear distancia, evaluando la postura de su oponente. Él usó el tronco de un árbol para frenar su impulso. La velocidad del combate exigía reflejos instantáneos para mantener el control en el bosque denso. La criatura no perdió tiempo y contraatacó. Con fuerza explosiva, ella se impulsó contra la madera, astillando la corteza del árbol para ganar velocidad. Ella se lanzó por el aire como un proyectil vivo. Sus ojos se fijaron en el blanco con una intensidad predadora, ignorando cualquier instinto de autopreservación. El monstruo rebotaba entre los árboles en un patrón errático. A cada salto, se volvía más difícil predecir la dirección de su próximo ataque letal. El bosque se estremeció con la violencia del choque final. Una nube de polvo y detritos subió, ocultando momentáneamente el resultado de aquel intercambio frenético de golpes. En el centro del claro devastado, la bestia se detuvo. Ella soltó un sonido agudo, buscando al oponente que parecía haber desaparecido en la niebla del combate. El silencio retornó, quebrado apenas por el sonido de gotas cayendo. La herida causada por el joven finalmente comenzó a cobrar su precio, drenando las fuerzas del animal. La respiración de la criatura se volvió pesada e irregular. Se desplomó, exhausta, con la vitalidad desvaneciéndose rápidamente junto con la sangre en el suelo. Pasos firmes emergieron del humo disipado. El joven se acercó con tranquilidad, demostrando un control absoluto sobre la situación. La batalla había terminado. El monstruo yacía inmóvil y derrotado a los pies del chico, que observaba el resultado de su técnica con frialdad. Sin dudarlo, el protagonista extendió la mano hacia el cuerpo caído. Había algo en esa criatura que necesitaba ser verificado o recolectado. Una energía intensa irrumpió de su cuerpo, respondiendo a su comando. El poder fluyó a su alrededor, indicando que estaba listo para utilizar lo que acababa de conquistar. Una súbita onda de energía recorrió el cuerpo del joven, despertando una reacción inmediata de sorpresa en su mirada. En el bosque, encontró a un hombre gravemente herido apoyado en un árbol. El desconocido, con dificultad, reconoció la naturaleza mágica del muchacho. El protagonista observó la escena en silencio, evaluando la gravedad de la situación frente a sus ojos. El dolor y el alivio se mezclaron cuando lágrimas comenzaron a correr por el rostro ensangrentado del hombre caído. La memoria de aquel momento de casi muerte y desesperación aún estaba vívida en la mente del guerrero. En el presente, sin embargo, aquel mismo hombre exhibía una sonrisa tranquila, agradecido por haber sobrevivido a lo peor. Sentados frente a frente en la taberna, los dos conversaban calmadamente, recordando los eventos que forjaron su alianza. El joven de cabello blanco habló con seriedad, buscando esclarecer los puntos oscuros de aquella historia,
Del otro lado de la mesa, su compañero escuchaba pacientemente, con la bebida descansando intacta frente a él. El muchacho se tocó la barbilla, pensativo. La información recibida exigía una reflexión cuidadosa antes de cualquier decisión. El paisaje allá afuera, vasto y cubierto de niebla, aguardaba los próximos pasos de su jornada. Antes de partir definitivamente, el joven se detuvo solo frente a 3 tumbas simples erigidas en el claro. Él miró hacia atrás una última vez, exhibiendo una expresión serena de quien aceptó el ciclo de la vida y de la muerte. Sin más vacilaciones, el mago se alejó de las piedras memoriales, dejando el lugar de descanso atrás. Él se unió al grupo que aguardaba en la ciudad. Juntos, caminaron por las calles movimentadas, listos para la nueva etapa de la aventura. El joven se detuvo, completamente atónito al finalmente alcanzar su destino. La reputación de la ciudad de Murray no hacía justicia a la realidad que sus ojos presenciaban. Delante de él se desplegaba una urbanización majestuosa, con un castillo imponente al fondo y jardines geométricos que denotaban una riqueza y orden mucho más allá de lo que él conocía. Sin embargo, el acceso a aquel refugio no era libre. Una multitud de viajeros se aglomeraba en la entrada, formando una fila lenta y burocrática para pasar por los portones. Centinelas armados con lanzas monitoreaban el flujo de personas con rigor, garantizando que solo aquellos debidamente autorizados o revisados pudiesen adentrar la ciudad. El protagonista tomó su lugar en la fila, aguardando pacientemente detrás de otros viajeros encapuchados, observando el ritmo lento de la procesión. De repente, la monotonía de la espera fue quebrada. Él percibió una alteración en el ambiente, algo que lo hizo interrumpir sus pensamientos y aguzar los sentidos. Un hombre justo adelante perdió la compostura, gritando agresivamente y apuntando el dedo con una expresión de repulsa, creando un tumulto innecesario. La hostilidad era direccionada a un chico de apariencia frágil que se encogía ante los insultos crueles sobre su condición, incapaz de defenderse. Pero el foco del protagonista pronto se desvió de aquella escena lamentable para algo mucho mayor. Una torre gigantesca, abrazada por vegetación que dominaba el horizonte. Él alzó la cabeza, sintiéndose minúsculo frente a aquella estructura colosal. Era sin duda el lugar sobre el cual tanto había oído hablar en su jornada. Una mezcla de nerviosismo y determinación se apoderó de él. Aquel marco representaba el próximo paso crucial en su búsqueda, y él estaba listo para enfrentarlo. Al aproximarse a la entrada de la torre, se deparó con puertas dobles ornamentadas, guardadas por 2 hombres que bloqueaban el camino con postura firme. Mientras tanto, en el interior, una joven de sonrisa audaz demostraba satisfacción, haciendo una señal positiva con una confianza inquebrantable. Ella parecía estar en medio de una conversación importante con un hombre de postura noble, discutiendo asuntos que parecían divertirla. El hombre, sin embargo, demostró una reacción de sorpresa genuina, como si las palabras de ella o la situación actual hubiesen revelado algo que él no esperaba. La joven de cabello rojizo emitió un sonido pensativo, atrayendo la atención hacia sí. Había un brillo de divertimento en su postura confiada. Una sonrisa maliciosa curvó sus labios. Ella parecía saber exactamente el impacto caótico que sus próximas palabras tendrían. De repente, una presión abrumadora explotó por el salón. La intensidad de su presencia se manifestó físicamente, sorprendiendo a todos en el recinto con una onda de choque. Ella fijó la mirada con una intensidad predatoria. Sus ojos brillaban, demostrando que ella hablaba con total seriedad y fervor. El hombre de cabello blanco quedó paralizado. El sudor frío y la expresión de incredulidad denunciaban que él fue tomado completamente desprevenido por la situación. El asombro fue visible en su mirada. La realidad de aquella interacción repentina parecía difícil de procesar en ese instante. En medio del aura dorada que llenaba el ambiente, ella hizo lo impensable. Sin dudarlo, la joven le propuso matrimonio delante de todos. La fuerza de esa declaración fue tan potente que derribó a los sirvientes cercanos. Lo absurdo de la situación tuvo un peso casi físico sobre los espectadores. La energía se disipó lentamente por el techo ornamentado. El caos momentáneo dio paso a una calma tensa en el ambiente lujoso.
El noble soltó un suspiro profundo, intentando recuperar la paciencia. Cerró los ojos, buscando fuerzas para lidiar con aquel comportamiento excéntrico. Sin embargo, su sonrisa no vaciló. La chica parecía satisfecha consigo misma, divirtiéndose con la reacción que había provocado. Ella gesticuló con las manos enguantadas, vibrando de expectativa. Su ansiedad era palpable mientras esperaba una respuesta inmediata. El hombre solo la miró con una mirada exhausta y sin vida. Toda su formalidad contrastaba con la locura que acababa de oír. Ella inclinó la cabeza, sosteniendo su mirada con audacia. La joven parecía encontrar gracia en el agotamiento emocional de su compañero. Los dos permanecieron parados en el centro del salón en un impasse silencioso. Mientras él parecía cuestionar la realidad, ella esperaba, inquebrantable. El joven noble sintió el sudor frío correr por su rostro. La presión abrumadora que acababa de presenciar aún resonaba en su mente, dejándolo visiblemente afectado. La chica, sin embargo, parecía encontrar gracia en la situación caótica. Mientras ella reía abiertamente, su sirviente intentaba intervenir con cautela, claramente incómodo con aquel comportamiento desinhibido. La sonrisa en su rostro denotaba una satisfacción peligrosa y vibrante. No había ninguna señal de remordimiento, solo el placer genuino de quien sabía exactamente el poder que poseía. Sin decir nada más, la joven dio la espalda y se retiró del salón. Turán observó en silencio mientras los sirvientes permanecían inmóviles y respetuosos durante su partida. Él permaneció parado, intentando recuperar la compostura. La tensión en el aire comenzó a disiparse, pero el impacto de aquel encuentro repentino aún pesaba sobre sus hombros. El miedo, sin embargo, era una reacción fisiológica difícil de esconder. Por más que intentara mantener el rostro neutro, su mirada traicionaba la perturbación interna. Un temblor involuntario se apoderó de sus dedos. Su cuerpo reaccionaba instintivamente, liberando la adrenalina acumulada durante la confrontación. Turán encaró su propia mano temblorosa, confrontado por la evidencia física de su nerviosismo. Se dio cuenta de cuánto aquella presencia lo había afectado profundamente, pero había protocolos a seguir y una jerarquía que respetar. El escudo de armas en la pared servía como un recordatorio constante de dónde estaba y a quién debía lealtad. Más tarde, en un escritorio imponente, la atmósfera era de formalidad. Turán se presentó delante de la mesa principal, aguardando la atención de su superior. El hombre sentado al frente exhalaba una autoridad tranquila. Rook Baltas, el Lord de Orem, observó al recién llegado con una sonrisa leve, pero calculadora. Con la postura debidamente recompuesta, el joven noble hizo su introducción oficial. Llevó la mano al pecho en un gesto de respeto, identificándose prontamente. El Lord de Orem escuchó con atención, manteniendo una expresión amigable. Sus ojos, sin embargo, analizaban cada detalle del hombre frente a él. La reunión prosiguió en el silencio de aquel escritorio lujoso. Allí, lejos de las miradas curiosas, asuntos de gran importancia comenzaron a ser discutidos entre los dos. La conversación culminó en una cuestión crucial sobre el futuro de la ciudad. Mientras la vista de la torre se extendía allá afuera, una propuesta fue puesta a prueba. Por encima de las calles movimentadas de la ciudad, la torre de marfil se erguía silenciosa e imponente, aislada del caos mundano. El joven noble se acercó a la entrada restringida. Los guardias se inclinaron en respeto inmediato, reconociendo su autoridad y permitiendo su paso. Las puertas pesadas cedieron, abriendo camino hacia el interior del santuario. La mirada del muchacho, sin embargo, revelaba una cierta aprehensión. Él sabía exactamente a quién encontraría allí dentro. Delante de él, una escalera de caracol ascendía vertiginosamente hacia la luz. El camino parecía largo y solitario. Al alcanzar la cima, entró en el vasto salón de la biblioteca. El lugar parecía desierto, bañado solo por la luz que entraba al fondo. El noble se detuvo y miró alrededor, impaciente, buscando la presencia que sabía que estaba escondida allí. De repente, una figura surgió de detrás de una mesa. La chica de largos cabellos negros lo saludó con gestos exagerados y teatrales. Ella exhibía una sonrisa vibrante y levemente maníaca, claramente encantada con la llegada de su visitante. El joven, por otro lado, sintió el peso del agotamiento.
La energía caótica de ella era algo con lo que tenía dificultad para lidiar. Sin dudarlo, invadió su espacio personal, quejándose de su espera y exigiendo atención inmediata de forma agresiva. Él optó por ignorar el drama y continuó caminando por el salón de piedra, dejando a la chica atrás momentáneamente. Escondida bajo una sábana, ella no se rindió, comenzando a ofrecer sugerencias de lectura y géneros literarios para intentar atraer su interés. Las preguntas se volvieron cada vez más impertinentes mientras el noble la cargaba sin ceremonias, resignado con aquella situación absurda. Incluso en esa posición, la chica mantuvo una sonrisa astuta. Había una inteligencia afilada escondida detrás de sus provocaciones infantiles. Una pesada pila de libros fue depositada sobre la mesa, haciéndose eco del peso del conocimiento que necesitaba ser absorbido. La chica advirtió que la mayoría de esos volúmenes no servirían para su propósito, pero indicó una sección específica que podría ser útil. El joven siguió la sugerencia y seleccionó uno de los tomos de la estantería, sintiendo la textura de la encuadernación. La portada exhibía símbolos rúnicos, indicando que el contenido allí guardado pertenecía a una era o cultura distante. Con curiosidad, abrió el libro, revelando páginas repletas de diagramas y textos complejos. Turan se sumergió en la lectura, absorbiendo cada detalle con una expresión de fascinación y descubrimiento. Aquello se convirtió en un ritual. Día tras día, repitió la misma rutina de aislamiento y estudio intensivo en la biblioteca. A través de aquellas páginas, comenzó a mapear mentalmente la geografía del mundo y a entender sus diversas razas. El joven aprendió sobre la existencia de criaturas mágicas y seres que habitaban los bosques profundos. Sus estudios también revelaron los misterios de los océanos y de las leyendas sobre el pueblo del mar. Él visualizó la historia de conflictos pasados, marcados por yelmos brillantes y armas de gran poder. La escena cambió a una oficina imponente, donde un hombre maduro aguardaba detrás de su mesa de trabajo. El joven compareció ante él, manteniendo una postura respetuosa, mientras el silencio reinaba en el ambiente lujoso. El hombre entonces se giró y comenzó a hablar, su expresión indicando que tenía algo serio que tratar con el muchacho. El hombre se masajeó las sienes con fuerza. La conversación parecía estar causándole un tremendo dolor de cabeza. Delante de él, Turan aguardaba en silencio, manteniendo una postura formal mientras esperaba el veredicto. El oficial reprendió al joven severamente, cuestionando si él creía que los magos tenían tiempo libre para desperdiciar. Volviendo a su mesa, el hombre zanjó el asunto, dejando claro que tenía preocupaciones mucho más urgentes que atender. Sin embargo, Turan no se dejó abatir por el rechazo aparente. Una leve sonrisa de confianza surgió en su rostro al salir. Más tarde, el grupo atravesó las puertas de la fortaleza, iniciando la misión que les había sido asignada. Bajo el cielo abierto, la chica estiró los brazos hacia arriba, aliviando la tensión antes de la caminata. El equipo avanzaba unido. La joven de cabello rosado lideraba el grupo, demostrando entusiasmo, mientras los muchachos la seguían. Ella se giró hacia atrás, llamando la atención de Turan con su energía habitual. El otro compañero ofreció una sonrisa forzada y un guiño, como si pidiera disculpas por la agitación de la colega. Turan observó la interacción con calma. Sus instintos, no obstante, permanecían en alerta máxima. De repente, la atmósfera cambió. Figuras sombrías, con heridas mortales expuestas y ojos brillantes, surgieron ante ellos. El ataque fue físico e inmediato. La chica necesitó retroceder bruscamente cuando algo rompió el suelo para alcanzarla. La mirada de Turan se agudizó en el mismo instante. La tranquilidad del paseo había desaparecido. Un grito de alerta escapó de sus labios, señalando el inicio del combate contra la emboscada. El grupo de soldados asumió posición de combate, bloqueando el camino de la criatura sombría. La tensión en el bosque era palpable mientras los guerreros se preparaban para el enfrentamiento inminente. De repente, la bestia avanzó con una explosión de velocidad aterrorizante. Los guardias gritaron alertas unos a otros, percibiendo tardíamente que el enemigo no dudaría en atacar. La criatura era demasiado rápida para que la línea de frente la contuviera. Ignorando a los soldados, el monstruo se disparó como un relámpago directamente hacia la retaguardia, apuntando a los miembros más vulnerables del grupo. La chica de cabello rosado mal tuvo tiempo de procesar la aproximación.
El peligro inminente se reflejó en su mirada, paralizada por la velocidad del ataque que se dirigía a su rostro. No obstante, antes de que el golpe fatal pudiera alcanzarla, algo cortó el aire. Un destello de energía interceptó la trayectoria, salvando a la joven en el último instante posible. Un pilar de luz azul descendió de los cielos con fuerza devastadora, dividiendo el campo de batalla. La barrera de energía separó instantáneamente a los combatientes, creando una zona de impacto segura. El ataque alcanzó al monstruo de lleno, perforando su defensa natural. La criatura huyó de dolor y agonía mientras su sangre brotaba, incapaz de resistir a aquel poder repentino. El guerrero de cabello oscuro y su compañera se giraron, completamente atónitos. La súbita y poderosa intervención los dejó momentáneamente sin reacción ante lo que acababa de suceder. En medio del polvo levantado por el impacto, una figura emergió caminando con tranquilidad. El Salvador empuñaba un arma circular brillante, disipando el humo con su simple presencia. Turán reveló su rostro, exhibiendo una expresión de confianza absoluta. El joven parecía tener la situación enteramente bajo control, encarando el resultado de su magia con serenidad.